Bienvenidos a un nuevo directo de Glitch Dimensional. Vamos a empezar de inmediato con el primer audio, que no sé si estará por ahí Pernicie Invernal, que nos envió un audio que quedó pendiente en el último directo, porque lo envió al final, así que no lo pude reproducir aún. Pero ahora vamos a reproducirlo y vamos a estar comentando un poco lo que él nos tiene que contar, porque le puso un título bien sugerente que dice Los peligros de la meditación. Veamos a qué se refiere con eso. Hola a todos. Cuando tenía 19 años, estaba en cuarto medio. Sí, me portaba muy mal y quedé repitiendo 2 años. Era muy conflictivo. Eh, por circunstancias de la vida, desde pequeño me interesé en las artes marciales, pero nunca las pude practicar. Fue recién a los 17 años que comencé, tenuemente. Tenía el afán de recuperar el tiempo perdido y entrenaba todo el tiempo que tenía disponible. Era tanto que andaba apurado todo el día y eso provocaba un gran estrés en mí. En ese tiempo no me interesaba mucho mi integridad, tanto física como mental. En las peleas yo resultaba ser una persona muy agresiva, tan agresiva que no era capaz de crear estrategias en el combate porque me ponía muy nervioso. Así que me empecé a interesar en la meditación para solventar eso, para mejorar. Simplemente veía la meditación como un ejercicio. En ese tiempo yo vivía cerca de una parcela, así que siempre me iba a entrenar ahí después de clases en solitario, muchas veces oscuro. Llegó un momento en que me iba a meditar en la madrugada al bosque solo, a la parcela, el bosque que estaba dentro de la parcela. Y fue ahí que empecé a sentir cosas muy extrañas. Me empecé a sentir observado. Recuerdo que muchas veces, después de salir de ahí, veía sombras negras, en milísimas de segundo. Y igual me perseguía, estaba muy alerta ante todo eso. Pero sentía miedo, pero iba adelante igual. Porque pensaba que si no podía em, sobrellevar todo eso, nunca voy a mejorar mi combate. Entonces seguía yendo al bosque a meditar. Y fue tanto que luego me cambié de casa, lo dejé de hacer y seguía viendo estas cosas. Me acuerdo que una vez llegué a trabajar de noche y iba caminando cerca de mi casa y venía un jeep y yo vi que un perro se atravesó y dije, no, lo va a atropellar. Y no, pues era una sombra negra. En ese momento yo tenía una amiga que ella decía ser persona cristal. Sí, eso era. Y con un amigo fui a correr, en ese mismo periodo de tiempo, fui a correr y pasamos por un lugar que había mal olor. Olor a muerto, animal muerto, descompuesto. Llegué a mi casa y estaba súper perseguido, más que de costumbre. Y le dije, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no vamos a revisar dónde encontramos eso? Y yo me pasé tremendo rollo, pensé que era una persona muerta. Y lo convencí para que fuéramos esa misma noche. Fuimos con una linterna, él fue con un machete, por si acaso, y yo no fui con mis puños nomás. Y no, era una gallina muerta. Y desde ese momento me sentía muy observado. De hecho, me acuerdo que en ese tiempo vivía en una pieza independiente y afuera había una suerte de gimnasio y yo me ponía a entrenar ahí.
Y desde una zona de ese gimnasio, entre comillas, me sentía muy observado, pero muy observado. Tanto pensé incluso que alguien me estaba mirando por detrás de la pared. Hasta que le conté todo no le conté. Vino esta amiga que desea ser índigo a hacerme un postre, creo que era un pie o algo así. Kuchen, eso, un kuchen. Y me dijo, oye, hay un niño acá. Y yo, ¿qué? ¿Un niño? ¿Pero cómo? Dijo que había un niño que me había seguido y le gustaba verme. Y yo, oh, quedé de mal porque coincidía y yo no lo había contado. Después le comenté, obviamente, después que me dijo eso, lo que acontecía, pues. Hasta que un día me armé de valor, una noche, me armé de valor y salí al gimnasio, entre comillas. Y dije, ¿sabes qué? Yo no estoy pasando por un buen momento, agradecería que me dejaras de espiar. Eh, y no era solo eso, que yo me sentía así observado, sino que mi gata constantemente miraba para afuera. Tengo una gata que ahora tiene 15 años, que todavía está conmigo, y ella siempre miraba para afuera, justo al punto en el cual yo me sentía observado. Yo pienso que al ponerme a meditar, eh, fue una presa fácil porque en ese tiempo no era una persona muy estable psicológicamente, tenía muchos problemas conmigo mismo. Entonces, claro, me sentía fuerte físicamente, pero no lo era, no lo era íntegramente. Así que desde ahí ya no medito, no hago el ejercicio de meditar como tal, sino que lo hago durante el día, incluso ahora lo estoy haciendo. Como curiosidad, cuando era niño tenía ciertos problemas de tartamudez y los pude solucionar manteniéndome tranquilo y estando en un estado de, digamos, premeditación durante todo el día. Así puedo actuar de manera correcta, idear estrategias y poder hablar bien. Porque si yo hablo, hablo sin pensar antes de lo que digo, no me sale. Es una ensalada de palabras. Bueno, eso. El nombre de esta audio será Los peligros de meditar. ¿Qué les pareció el primer audio de hoy? La historia que aquí nos cuenta Pernicie Invernal. No sé si ustedes están de acuerdo o no con el título que él quiso darle a su historia. Yo creo que hay harto que decir sobre su historia. Primero, muchas gracias por compartirla. Y es bien interesante lo que tú estás planteando. Yo creo, en mi humilde opinión, que meditar no debería ser algo negativo o que tuviera una connotación negativa. Pero yo creo que tú das en el clavo ahí en lo que dices, que en ese momento, cuando tú estabas iniciando estas prácticas de meditación, tú no te encontrabas bien emocionalmente, psicológicamente, estabas pasando por un periodo complicado de tu vida y eso repercute precisamente en esto que es la meditación. Como ustedes saben, mucha gente dice que cuando uno está meditando, uno abre portales. Sucede cuando uno se trata de conectar con una conciencia superior, incluso con tu yo superior, tú estás abriendo un portal. Esto yo lo mencioné en un directo. Cuando tú estás rezando o estás orando, tú también estás abriendo un portal porque tú estás tratando de conectar con esta divinidad, con este ser superior, con tu yo superior, como decía recién. Pero depende mucho, y en eso tienes razón, de tu estado mental. En el fondo lo que tú vas a ver a través de la meditación es cómo estás tú. Es un reflejo de quién eres en ese momento. Entonces tiene mucho sentido que tú hayas experimentado algún tipo de actividad o haber visto, por ejemplo, estas sombras o sentirte incómodo o tenerle miedo a ese momento en el que te encuentras contigo mismo, porque de eso se trata en el fondo la meditación. Por el contrario, si tú te encuentras ahora, por ejemplo, en un estado mental más tranquilo, cuando tú medites, no vas a ver lo mismo. Así que yo te invito a seguir meditando. No dejes esa práctica de lado.
Eso pasó, está ya en el pasado, precisamente. Y te invito porque puedes encontrarte cosas muy lindas también cuando meditas, que también en el fondo son reflejo de tu ser. Así que no sé qué piensan ustedes. Todo depende del estado mental, dice aquí Camila Baeza. Eso es muy cierto, es precisamente lo que estaba tratando como de decirles para que no se desmotiven si ven cosas de ese tipo. Es un proceso, meditar es un proceso. Por ejemplo, cuando a ti te dicen que tú quieres empezar a meditar y tú te sientas y tratas, siempre te dicen que tienes que tratar de tener la mente en blanco. Eso es falso, eso es falso, eso es muy difícil. Es como si tú estuvieses, no sé, en un gimnasio y tú llegas el primer día y te dicen que tú hagas una voltereta hacia atrás, no sé. El primer día que tú vas al gimnasio, eso no se puede hacer, eso se hace con el tiempo. Con muchos años de meditación y de práctica, tú eventualmente puedes llegar a tener algunos instantes de tu mente vacía, sin tanto pensamiento, sin tanto que te altere, sin identificarte tanto con lo que piensas y todo eso. Pero eso toma tiempo. En el principio uno simplemente se sienta poniéndole atención, por ejemplo, a su respiración, al momento presente, tal vez a desidentificarte con lo que estás pensando. Así se empieza la meditación, es complicada, se logra con el tiempo, pero es un ejercicio diario que yo la verdad es que sí recomiendo, porque sirve mucho, sirve muchísimo. Au. Es como lo que pasaba con el avatar. Cuando entraba en estado de avatar, tiene que estar bien emocionalmente, exactamente, sin identificarse con todo lo que uno piensa y siente. Aquí dice Taiga. Aquí dice Moon. Cuando se medita, creo que también hay que protegerse. Siento que es como cuando haces algún ritual, dice aquí Moon. Por eso, precisamente, si tú estás empezando a meditar y tú aún no estás en un estado de tranquilidad y de paz, puede que tenga sentido aquí lo que dice Moon. Cuando uno está tratando como de salir de esos estados. Últimamente me he interesado bastante en la metafísica, he estado leyendo harto sobre eso y he encontrado algunas respuestas que la verdad es que a mí me hacen bastante sentido en muchas cosas, sobre todo en estos temas que a nosotros nos llaman la atención, que es precisamente los temas paranormales. Todo está muy relacionado, todo, absolutamente todo. Y no sé, yo creo que en mi caso, por ejemplo, el objetivo de mi canal, como ustedes saben, no es tanto asustarlos. No es tanto asustarlos. Yo quiero en el fondo que entregar algunas herramientas para cuando ustedes estén en presencia de este tipo de cosas, no tengan tanto miedo. Porque no me gusta a mí, por ejemplo, esos canales cuando uno va a ver alguno de sus videos y te dejan como muy asustado y te dejan mal. Porque no te dan ninguna herramienta como para salir de eso. No te dan ninguna herramienta. Y lograr eso, asustar a la gente simplemente y dejarlos así como con esa energía, es muy sencillo. Es muy fácil. Y eso la verdad es que a mí no me llama mucho la atención. Yo prefiero mostrar alguna experiencia paranormal, hablarles de algún tema de esto, pero en estas instancias que estamos como las del día de hoy, también entregarles algunas herramientas, por pequeñas que sean, que puedan ayudarlos a entender un poco también lo que pasa. Obviamente todo esto bajo el prisma de la metafísica, de estos temas, porque ustedes saben que la respuesta científica a estos fenómenos aún no existe. Y hacerle caso un poco a la gente que también ha estudiado y ha presenciado mucho de este tipo de cosas. ¿Qué más dice acá? Hay que ser metódico para la meditación y periódico, exactamente. Es muy interesante todo este tema realmente. Es muy interesante cómo todas las cosas se van linkeando. El tema de el equilibrio físico, espiritual, mental. Por ejemplo, nos contaba que él practica karate. Entonces me gustaría, no sé si estará por ahí o si en algún momento nos puede actualizar un poco cómo está él, cómo lo ha ayudado psicológicamente y emocionalmente tener una práctica diaria, porque él entrenaba mucho todos los días, de una disciplina como el karate. Yo también practiqué karate durante algunos años, ahora últimamente no lo he hecho por distintos motivos, pero las prácticas de karate son muy intensas y la verdad es que tú obtienes también ahí algunas respuestas, aprendes a conocerte a ti mismo.
No sé si a ustedes les ha pasado cuando, no sé si hacen ejercicio frecuentemente, uno tiene como unos mini, ¿cómo decirlo? Como uno se empieza a cuestionar muchas cosas cuando uno está haciendo ejercicio, porque hacer ejercicio te da una sensación positiva, pero tampoco es sencillo. Uno se cansa, se siente mal mientras está haciendo ejercicio y uno es como, pero ¿cómo voy a ser tan débil? ¿Cómo no puedo avanzar un poco más? Y uno tiene como eso, no sé, o sea, esto tal vez me pasa a mí, esas discusiones internas cuando uno está haciendo ejercicio, pero el ejercicio, como les digo, es muy necesario para lograr equilibrarnos. Bueno, es necesario hacer ejercicio, meditar, tratar de mantenernos firmes, estables y tampoco no consumir mucho contenido que pueda ser nefasto para nosotros. Como lo que les contaba yo recién, visitar esos canales que son muy oscuros, eso tampoco hace bien. Ver mucho las noticias tampoco hace bien, porque siempre se encuentran con noticias negativas, cuando en el mundo deben pasar muchas cosas positivas de las que no nos enteramos, precisamente porque tal vez no quieren que nos enteremos, no lo sé. Pero eso. Hacer ejercicio uno entra en el modo automático meditativo, es cierto, es cierto. A veces uno puede tener mucha ansiedad, pero se pone a hacer ejercicio, anda en bicicleta y después es como todo es felicidad y uno ve como todo lo bello y empiezas a encontrar bonito todas las cosas que en un estado normal no le tomas atención. Por eso es importante hacer ejercicio. Y alimentarse bien, por supuesto. Cuando estás haciendo cardio estás a punto del desmayo, pero sigues con la rutina así. Uno les da como eso, no sé, esa sensación de, pero ¿cómo voy a ser tan débil? Bueno, y como les decía, en karate y todo eso, yo me acuerdo en las clases de karate, el primer día eran 50 alumnos, todos motivados. Después, en la segunda clase, eran la mitad. En la tercera eran 10 y al final quedábamos 5. Era muy heavy. Todos al principio se sienten como, ya, yo quiero aprender y todo, pero el karate es una disciplina que es, bueno, de partida es muy antigua, viene de los tiempos de iba a decir de los kamikazes, nada que ver, de los samuráis, ellos seguían precisamente el Bushido. Les recomiendo mucho leer el Hagakure si están interesados en esto, en el karate, pero es muy bonito, a mí me gustaba mucho. Pero en el karate que practicaba yo no era de contacto. Nosotros entrenábamos en el fondo para eliminarnos el lado negativo de nosotros mismos. No pelear y pegarse con los demás, eso no tenía mucho sentido para la disciplina que nosotros practicábamos. Y bueno, y los katas, que son muy bonitos, que son esos combates imaginarios. Pero en nuestra escuela, para que te enseñaran un kata y después el otro kata, podían pasar años. Y yo veía como en otras escuelas que les enseñaban todos los katas de inmediato y era como, pero ¿cómo se lo enseñan tan, tan rápido? Y en el fondo es el perfeccionar el carácter, más que nada. Eso era como lo que yo siempre tenía en mente. Y no sé, era interesante. Eventualmente tal vez me gustaría seguir. Pero es duro, es difícil, es duro. Yo me acuerdo, mis compañeros. Sobre todo a la hora de tener que dar los exámenes. Eso era estresante. Era un poquito estresante. Pero muy, muy enriquecedor. Así que yo se los recomiendo. Pero no cualquier escuela. No, tienen que ver bien ahí cuál les tinca más a ustedes. Porque, bueno, depende de muchas cosas. Pero mi senpai y mi sensei, no... Son lo máximo. Yo aprendí muchísimo de ellos. Y creo que puedo seguir aprendiendo también. Y sí, y era perfección. Y de repente yo me acuerdo, porque hacíamos los kata y todo, y repetir la técnica básica una y otra vez. Y después era como que podías hacer un kata bien sólido, y eso era muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. Pero bueno, ¿qué más quise acá? Tener disciplina es difícil y no todos pueden llegar hasta el final, es cierto. Y sobre todo la autodisciplina, que yo creo que en un momento igual vamos a hablar un poquito de esas cosas, de lo femenino y lo masculino, de la dualidad que tenemos todos.
dentro de nosotros mismos, de por qué es importante tener esa dualidad y tenerla en equilibrio. Pero eso lo vamos a hablar yo creo más adelante. A ver qué más dice acá. Me gusta mucho la serie Cobra Kai, es muy buena en Netflix. ¿Cuánto tiempo te recordarán después de existir? Se pregunta acá Joseph. De hecho hay estudios sobre eso. Hay estudios que son como bastante desoladores. Porque una vez yo leí uno que decía que cuando una persona muere, el amor se terminaba por esa persona 4 años después de su muerte. No sé cómo pudieron medir eso, la verdad es que no lo sé, cómo pudieron llegar a esa conclusión. Tal vez más que morir el amor es que uno se va acostumbrando a la idea de que esa persona no va a volver. Pero el amor yo creo que es una de las pocas cosas que son imperecederas. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Aquí si las matemáticas forman parte de la naturaleza o son una invención humana. Bueno, las matemáticas son un invento, pero es un invento que pretende describir también a la naturaleza. Ahí podemos hablar también de las geometrías sagradas, de los fractales, de las sucesiones como la de Fibonacci, de la sección áurea. Es bien interesante también ese tema. Déjenme ver acá. Déjenme revisar si han enviado otros audios. Déjenme ver. Aquí hay un audio de Cami que está por ahí en el chat, así que vamos a escucharlo ahora y vamos a estar comentándolo después. A ver, espero no chocar aquí porque en el último directo choqué mucho el micrófono. Déjenme buscar. Hola Glitch, hola chicos del chat, espero que estén todos bien. Bueno, me escucho un poco congestionada porque es la época de las alergias y vengo saliendo de un resfriado, así que bueno, les vengo a contar mi historia, otra más. Hace el 16 de octubre aproximadamente falleció mi mejor amiga, como le decíamos, el amor de mi vida, y de cáncer. Y nosotros fuimos, bueno, el 17 de octubre fuimos a su velorio. Y cuando la fuimos a ver y todo, y en su féretro tenía 4 velas o velones en cada esquina del féretro. Y tenía su imagen a los pies del féretro. Y yo le fui a escribir las condolencias. Y era un lugar cerrado, solamente era el velatorio de la capilla, tenía todas las ventanas cerradas y solamente tú podías entrar por la puerta principal que estaba retirado del féretro, o sea, no tenía corriente de aire ni nada. Y mi esposo cuando me dijo que cuando yo fui a escribirle las condolencias en el libro, bueno, a todo esto yo le empecé a escribir y la imagen de ella se cayó. La foto de ella se cayó al suelo. Y de la esquina superior izquierda, la vela empezó a moverse sola. Entonces nosotros sentimos en ese momento en que ella también, su presencia se hizo notar porque obviamente estábamos muy conectadas. Al mes después, nosotros la fuimos el 18 ocurrió el tema, el 18 de octubre ocurrió el tema de ir al cementerio a dejarla. Y también me pasó algo extraño ese día. Ese día, bueno, la mamá me pidió que diera unas palabras en recordarla y todo. Y antes de eso tuve sangrado de nariz. Ese día corría mucho viento, estaba el sol, corría mucho viento, yo no tenía
la alza de presión que me da cada vez que yo sufro de este tema. Yo sufro de epistaxis, que es sangrado nasal, pero ese día, bueno, cauterizada y todo, aún así ese día sangré de nariz. Y al mes después, nosotros la fuimos a visitar porque dijimos que todos los meses, como le íbamos a ir a contar nuestras cosas, le íbamos a ir a contar las copuchas, aunque nosotros siempre decíamos que ahora ya está, que ya está en otro plano, que ella ya sabe todas las verdades y todo lo que se conoce. Y al mes después la fuimos a ver. Ese día hizo mucho frío en Santiago, demasiado frío, era como un día invernal que fue. Y fue aproximadamente, o sea, no el mes exacto, pero fuimos como por el 30 de octubre. Y, y cuando fuimos a verla para ese día, porque queríamos ir a verla para el Día de Todos los Santos, pero como iba a estar lleno el cementerio, mejor dijimos que no. La fuimos a ver y en la noche, del 30 al 31, me desperté a eso de las 4 de la mañana aproximadamente y yo dije, oh, todavía está oscuro. Dije, pucha, me faltan todavía horas para dormir. Y me quedé un ratito así como para que me viniera el sueño de nuevo y escucho la voz de una mujer en mi oído que me dice gracias. No me dio miedo, no me dio miedo en ese momento porque yo al tiro lo asimilé que fue ella la que nos visitó. Así que esa es mi historia. Tengo otras más, pero que estén bien. Lamento que haya sido tan largo. Saludos a todos. Muchos saludos también para ti, Camila. Espero que todavía estés ahí en el chat. Parece que sí. Primero, de verdad lamento muchísimo que hayas tenido que despedir a tu mejor amiga, al amor de tu vida, como dices tú. Lo lamento muchísimo, esas pérdidas duelen mucho. Cuesta superarlas, pero créeme que desde el otro lado, donde ella esté, ella te va a dar fuerza. Porque yo siempre he pensado que cuando las personas mueren, todas sus virtudes, de algún modo u otro, no sé cómo explicarlo, pasan a las personas que la querían, precisamente. Yo creo que su fortaleza, todo, su amor, su cariño, me imagino cómo debe haber sido ella contigo, para que la llames de ese modo tan bonito. Mucho de su fuerza y todo, yo creo que te la pasó a ti. Y ella, sin duda, debe estar en un lugar muchísimo mejor que este. Y ella buscó el modo de que tú supieras que ella estaba agradecida por todo lo que tú habías hecho en su funeral y también recordándola. Imagínate yendo todos los meses a visitarla. Yo creo que tienes que, hay que recordarlos así, yo creo, con mucho cariño, con mucho amor y pensar que ellos están bien. Y yo creo que eventualmente sí nos vamos a encontrar, de un modo u otro. Yo sé que hay gente que no cree en estas cosas, que no cree en el más allá. Algunos ni siquiera creen que tengan un alma. Pero más como lo ve cada quien. Y yo creo que sí. Yo creo que ella está en un lugar mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Porque si es verdad todo lo que he estado leyendo de metafísica y todo, ella está en un lugar increíble, créeme. Un lugar increíble, al que hay que apuntar al alto astral, porque siempre nosotros hablamos del bajo astral, de las larvas astrales, de todas estas cosas feas, de los demonios y todo, pero así como hay un bajo astral, también está el alto astral. Y hay cosas muy geniales ahí, yo creo que vamos a estar hablando un poquito de eso también. Ahora vamos con otra historia. Creo que tengo una historia de nuestro panelista estrella. Yo creo que ustedes lo conocen. No sé, sí, vamos a ir con la historia de Luis. Vamos a ir con la historia de Luis Cosio, a ver qué nos tiene que contar el día de hoy. Disculpen, aquí sí muevo las cosas. Hola Glitch, mira, mi hija acaba de llegar recién y me acaba de contar una historia fresquita que pasó este lunes y martes. Me acaba de contar que su jefe le tocó turno en la noche porque tenía que hacer unos trabajos y se le apareció una persona que lógicamente él no identificó. Le llamó la atención nomás, pero después desapareció esta persona, no la vio más.
pero al día siguiente dice que volvió a ir porque tenía que terminar lo que tenía que hacer y nuevamente apareció esta persona y lógicamente él le pidió algo y esta persona de la nada desapareció. Pero lo que le llamó la atención es que esta persona, lógicamente no le vio el rostro, pero vestía así como color cartón o como si que tuviera cartón en su cuerpo. Esto acaba de ocurrir justamente estos últimos días aquí en esta ferretería que está aquí en el mall, aquí en Arica, la que yo te conté hace unos días. Recién acaba de ocurrir, me acaba de contar la noticia mi hija, recién ahora que estamos tomando once. Eso solamente te quería contar, mi experiencia que me acaba de contar mi hija. Bueno, y continuando con la historia, dice después que su jefe sintió un horrible frío en su cuerpo, porque realmente el pasillo era realmente helado, heladísimo, cuando vio a esta persona. Y como te lo repito, la llamó, pero esta persona desapareció. Además, cuando esta persona desapareció, cuando el jefe de mi hija lo vio, dice que, bueno, ocurrieron cosas extrañas porque muchos productos, en especial unos tendederos que tienen ellos ahí, empezaron a caer unos con otros, muy seguidamente unos con otros. Eso pasó, los tendederos cayeron justo cuando esta persona desapareció. Esto acaba de ocurrir ayer. El martes. De la semana pasada. Justo esta semana. Ok, muchas gracias Luis por enviarnos esta experiencia de tu hija. Recuerdo que nos habías hablado en uno de los directos de la actividad paranormal que estaba ocurriendo precisamente en la tienda de los descuentos para nada normales. No sé si ustedes saben a cuál tienda o empresa en realidad me refiero. Yo creo que aquí estamos hablando más que de un fantasma, tal vez estamos hablando de una especie de larva astral. Estos seres que necesitan de la energía del miedo precisamente para ellos poder alimentarse y vivir, entre comillas, de cierta manera. Y claro, la presencia de este tipo de seres suele venir acompañada por manifestaciones similares al fenómeno de los fantasmas traviesos y también con estos cambios de temperatura que son muy, muy, muy comunes cuando están este tipo de entidades. No sé qué piensan ustedes, si piensan que en realidad también podría haber sido un fantasma. Recuerdo que nos envió más detalles también del lugar donde ocurría esto y de lo que supuestamente había pasado ahí también en ese lugar muchos años antes. Les recomiendo muchísimo que vayan a ver ese directo. Creo que fue el directo anterior, ¿o no? Dos directos anteriores a este. Donde nos contó también más detalles sobre esta experiencia. Así que muchísimas gracias Luis por habernos enviado otra historia. Yo sé que tú tienes muchas historias y que te gusta mucho el canal, así que de verdad me alegro muchísimo. Mira, aquí dice Nicole, dice algo interesante. Vengo de una familia muy cristiana, donde me cuentan que nos vamos al cielo y a Dios y todo eso, pero siempre pienso que al fallecer volvemos a nacer desde un bebé. Me hace más sentido eso, dice aquí. Claro, eso está muy en concordancia con muchas culturas antiguas, como el budismo, que creen precisamente en la reencarnación. Bueno, el budismo es más bien una filosofía, pero el hinduismo también, que es una religión, también cree en la reencarnación. Y es bien interesante ese tema porque hay varias explicaciones, entre comillas, a lo que sucedería después que uno muere. Una de ellas, que es como desde el punto de vista más metafísico, dice que en realidad nosotros al morir, en el fondo vemos todos los hechos o los sucesos que nos han marcado y seríamos nosotros mismos quienes decidiríamos si repetir o no la lección, porque en el fondo estaríamos aquí para aprender.
Entonces, si uno piensa que en realidad no aprendió bien lo que debió haber aprendido, volvemos a esta rueda que es bastante extensa y que podríamos estar aquí por muchas reencarnaciones. A mí un fenómeno que me llama la atención precisamente en estos términos de la reencarnación es que, no sé si se han dado cuenta que hay mucha gente que siempre dice que, no sé, yo fui Marilyn Monroe, o yo fui, no sé, un actor famoso, o fui un, no sé, alguien de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre todos son como los más, no sé, los más connotados. Nadie como que reencarna siendo una persona común y corriente, al menos las personas que hablan sobre esto. Yo creo que sí reencarnamos y somos personas comunes y corrientes. De hecho, yo recuerdo una vez que yo hice como una meditación que era precisamente como para recordar las vidas pasadas. Y la verdad es que no sé si fue mi imaginación o no, pero yo empecé a ver ciertas cosas. Obviamente puede haber sido mi imaginación. Pero les podría contar que una de mis vidas pasadas, o no sé, tal vez yo lo imaginé, no lo sé, en la que era muy feliz, yo era un esquimal. Yo era un esquimal y andaba como en una especie de trineo con mis perros. Y yo era tan feliz haciendo eso. Fue como que se me vino esa imagen. Y no sé, me gustó mucho. Yo dije, tal vez sí fui un esquimal o algo así. Y no sé, fue muy divertido. Y es muy extraño porque a mí no me gusta el frío. De hecho, no me gusta nada el frío. A mí me gusta el calor. Mi estación favorita es el verano. Pero tal vez en una vida pasada fui un esquimal y por eso ahora no me gusta el frío, no lo sé, es extraño. Son como los famosos déjà vu, que uno piensa que vivió un momento o que ya lo hizo, pero no recordamos. Sí, también es muy interesante ese tema de los déjà vu, o esos errores de repente en la Matrix. Como que uno piensa, pero si esto ya lo viví, y es muy real, es muy real. La ciencia como que trataba de explicar también un poco ese fenómeno. Es interesante. Y si no quiero volver a la reencarnación para no volver a este infierno, ya aprendí de mis males. Claro, si no quisieras volver a reencarnar, simplemente ascenderías a otra densidad de conciencia. Porque últimamente ya todas estas disciplinas, estas escuelas metafísicas, bueno, desde hace harto tiempo ya, no hablan tanto de dimensiones, sino bien de densidades. Y se supone que nosotros estamos en la cuarta densidad. La cuarta densidad. Pasamos a la cuarta densidad precisamente el 21 de diciembre del 2012. ¿Se acuerdan todo ese revuelo por el fin del calendario maya? Por ahí va. Los metafísicos lo explican al menos de ese modo. Que la Tierra habría pasado a la cuarta densidad. Pero tal vez después de morir, no sé cuánto tiempo tendremos que estar aquí aún para pasar a la siguiente. Es bien interesante ese tema de las densidades y la correlación que se hace también con los chakras. Es bien interesante. Déjenme ver porque creo que ya enviaron. Ya, aquí está el audio de Cami, que nos tenía que contar algo. Ya, ahora la parte graciosa. La primera parte fue como lo que más recuerdo. Yo no la recuerdo ahora con pena. Sí me da lata el hecho de que ella ya no esté con nosotros y lo injusto que fue las situaciones que ya pasaron hasta que ella nos dejó. Pero ahora, lo más gracioso fue mi amiga, como era tan especial, muy especial para nosotros. A mi esposo le decía, amigo, no se ponga celoso porque ella es el amor de mi vida. Siempre le decía lo mismo y siempre decíamos que eran los poliamorosos. Entonces cuando la tía nos contó con qué se fue con un cuchillo que ella manejaba, que ella siempre era un cuchillo muy querido por ella. Se fue con eso, se fue con monedas en sus manos, se fue con sus aritos de plata, se fue con las cosas que a ella más le gustaban, se fue con los anillos, se fue con el libro de las condolencias para que ella lo leyera y tuviera tiempo de leer y todas las palabras hermosas que todos le escribimos y cómo las recordábamos.
También le echaron un copetito por si acaso, porque ellas decían que ella como creía en todas las religiones habidas y por haber, decía que si se tenía que encontrar, por ejemplo, con el que le tenía que cruzar la barca por el río de las almas, ella le iba a pagar a esa persona para que la atravesara. Y que conociendo la personalidad que ella tiene, era muy probable que se encontrara en las puertas con San Pedro también, y que a ella empezara a ayudar a San Pedro a que la gente pasara para el otro lado, pero si ella se topaba con gente que de verdad era mala, ella le decía, a ver, usted retírese, váyase al final. Esa es como la parte graciosa de cómo la recordamos a ella y con mucho cariño. Eso era. Gracias. Muchas gracias a ti, Camila, por enviarnos aquí cómo se fue ella, por describirnos de esta manera que yo creo que igual a ti te dio como alegría recordar eso, cómo era ella, su personalidad, que ahí nos cuentas que creía como en todas las religiones, entonces tomó todos los amuletos que pudo precisamente para que la acompañaran en este viaje, a lo desconocido. Un viaje en el que vamos a hacer todos en algún momento. Y ella se fue muy preparada para enfrentar precisamente esta situación. Cuando lo estabas narrando, iba recordando como todos los rituales que hacían los egipcios con los faraones. Precisamente en el momento de la momificación, todo lo que ellos hacían. ¿Ustedes saben todo lo que ellos hacían en el momento de que un faraón moría? ¿Cómo lo enterraban? Bueno, como ustedes saben, la única tumba que ha sido encontrada intacta es precisamente la tumba de Tutankamón, que fue encontrada en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes lo crearon precisamente porque las pirámides las saqueaban. Pasaban unos años y las mismas personas que las habían construido sabían perfectamente cómo entrar a ellas, entonces ya no era una buena idea tampoco que enterrar a los faraones de esa manera, entonces lo empezaron a hacer en un lugar más oculto, no tan llamativos, por ejemplo. Entonces los enterraban ahí, y precisamente la tumba de Tutankamón la encontraron porque era un sitio donde había un derrumbe, entonces nunca se imaginaron que ahí en realidad estaba la entrada de esa tremenda tumba del faraón más joven. Y claro, yo recuerdo, los enterraban con unas especies de, no recuerdo cómo se llamaban, como unos muñequitos, chaptis, no recuerdo bien, que eran como 300, que en el fondo eran los sirvientes, y eran unas estatuas así muy chiquititas, que las enterraban con él. Además, imagínense, con sus tesoros, con las estatuas de los dioses, con Anubis, Horus. No sé, es realmente muy interesante. También les ponían una especie de escarabajo también. Obviamente todo esto adornado con joyas preciosas. En el sitio donde estaba el corazón. Es muy, muy interesante todo eso. Y además, bueno, todo el proceso también de la momificación, que era bastante tardado. Y también me imagino que debe haber sido un proceso lleno de simbolismos. Es muy interesante todo eso, por eso me acordé mucho cuando tú ibas narrando eso, de todo lo que hacían ellos, precisamente. Así que yo creo que con todo lo que ella se fue, con sus amuletos, ella sin duda está en un lugar mucho mejor que este. Se fue preparada hasta para luchar con demonios por si acaso, dice aquí Camila esa. Subamos esos likes, sí, se agradecen muchísimo los likes. ¿Qué más dice acá? La amiga Glitch sabe mucho. Es que a mí me gusta harto leer. Me gusta harto leer. Veamos qué más, si es que tengo aquí más audios. Tenemos más audios. Muchísimas gracias por estar enviando sus experiencias paranormales ahí al WhatsApp. Miren, hay varias personas que les da como vergüenza enviar un audio
para todas esas personas yo tengo un correo que es historias.glitch.dimensional@gmail.com. Yo estoy recopilando las historias. Si no les he respondido, les voy a responder pronto. Lo que pasa es que estoy juntando varias historias para poder hacer un video especial de historias de los suscriptores, pero esas las voy a narrar yo. Tal vez Phantom, que está por ahí el moderador, tal vez quiera acompañarme también en esa narración. Así que pueden enviar sus historias escritas. Al WhatsApp no me envíen las historias escritas porque el WhatsApp es solo para los audios, porque después me confundo. Y eso les iba a decir también por Instagram. De repente me escriben por Instagram las historias y ahí yo me confundo porque me llegan varios mensajes, hartos mensajes, y no alcanzo a leerlos. Entonces esas historias muchas veces se pierden. Y también para las colaboraciones pueden enviarme un correo a contacto.glitch.dimensional@gmail.com, porque si me escriben por Instagram es difícil contestarles a todos. Ok, vamos ahora con el audio de otro suscriptor que la verdad es que él tiene una visión bien particular. Hoy estoy aquí toda chueca. Está mi perrita ahí mirándome. Se quiere dormir. Vamos con la historia de Pedro Martínez. A ver qué nos tiene que decir. Hola Gliss, buenas noches. Y buenas noches a todos. Quisiera contar una experiencia bastante particular que tuve no hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy me tiene pensativo. El hecho de ver a dos personas conocidas, ya fallecidas, verlas en vida. Lo digo con mucho respeto. La primera fue una prima mía, que por razones obvias voy a obviar el nombre, por respeto también. Y al poco tiempo que ella había fallecido, debido a una enfermedad que ella tenía, pasarían meses, un año a lo mejor. Recuerdo que fui al centro de La Serena a hacer algunas compras y entré a un negocio. Y en ese negocio, la dependiente que estaba ahí era exactamente igual a mi prima. Era idéntica. Y quedé bastante sorprendido porque no podía creer lo que estaba viendo. Era igual. Habían otras personas ahí que estaban comprando, pero yo salí del lugar, sorprendido y confundido a la vez. Posteriormente, no recuerdo si fue al día siguiente o al otro día, volví al negocio y esa persona ya no estaba, porque habían otros dependientes ahí. Y no la volví a ver. Y como digo, me dejó muy pensativo. El otro caso fue aquí cerca donde yo vivo, hay un supermercado. Y en ese supermercado trabajaba una amiga mía, que la conocía desde hace mucho tiempo atrás. Y por razones de salud, lamentablemente también dejó de existir. Insisto, voy a obviar nombres por respeto. Al poco tiempo, o un tiempo después que ella había fallecido, recuerdo que fui al supermercado como siempre lo hago, a hacer mis compras habituales. Y estaba en una de las cajas esperando mi turno, y en la caja de al lado habían unas damas que estaban ahí. Y no me vas a creer, pero una de ellas era idéntica a la amiga que yo tenía que trabajaba ahí. Era igual. Y parece que el único que se dio cuenta fui yo, porque los demás nadie notó que había algo
que no era normal. Llegó mi turno, pagué lo que tenía que pagar, me iba retirando hacia la puerta, pero me devolví a la caja donde supuestamente ella estaba, pero ya no la vi, ya no estaba ahí. No sé si salió antes, pero ya no estaba. Pero el parecido era igual, era verla a ella. Yo no sé si esto tendrá alguna explicación, Liz, y si la hay, me gustaría saberla, porque hasta el día de hoy sigo pensando qué fue lo que pasó. Yo no sé si fue una manifestación o una simple coincidencia, pero no deja hasta ahora de sorprenderme y cuesta entenderlo. En todo caso, ver a alguien nuevamente es muy grato. Queda el recuerdo de ellos. Conversé con una persona entendida y me dice que esto sucede porque las personas que ya no están no quieren ser olvidadas y de alguna manera se manifiestan. Puede ser los dos casos que me pasó a mí, puede ser lo que este caballero me dijo. O como digo, puede ser una simple coincidencia. Eso sería lo que quería compartir. Saludarte y felicitarte por tu programa. Excelente. Muy bueno. Saludos y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Pedro Martínez, por enviarnos aquí tu experiencia paranormal. Por ahí estaba leyendo que pensaban que en realidad era el doppelganger. Puede ser. Se supone que es como tu gemelo o algo así. No necesariamente que tenga una explicación paranormal. Pero no sé qué opinan ustedes de ese fenómeno. De estos dobles, que también pueden ser fantasmagóricos. Yo creo que para mí la explicación va más por el lado que te dijeron a ti, que tal vez ellos no quieren ser olvidados, o tal vez simplemente ellos hicieron su aparición ahí de un modo u otro para dar a entender que ellos están bien. Porque el modo en que tú narras tu experiencia paranormal, nos explicas que los viste normal, no los viste como en una... de algún modo como que estuviesen sufriendo o algo así, no, los viste como personas, como que fueran personas haciendo su vida diaria. Y eso me recuerda un poco a una de las historias que cuenta Andrés Barros. Andrés Barros, creo que fue su primera experiencia paranormal. Andrés Barros, para los que no lo conocen, él es, yo creo, el mayor parapsicólogo en la historia de Chile. Él investigó durante muchísimos años precisamente los fenómenos paranormales e incluso utilizó el método científico en alguna de sus investigaciones, porque él era odontólogo y fue premio nacional de odontología y bueno, trabajó también en la Marina, tuvo un currículum bastante grande. Pero él cuenta, de hecho, en su primera experiencia paranormal, él cuenta que él estaba, creo, por Valparaíso. Y de repente ve cruzar a una persona que entra a un negocio. Y lo empieza a seguir, porque dice, es mi hermano. Entra al negocio, le dice ahí a la persona que está atendiendo si vio entrar a una persona. Y ella le dice, no, aquí no entró nadie. Él llamó de inmediatamente a Santiago y le tenían lamentablemente una mala noticia, que su hermano, precisamente en ese momento, había fallecido. Pero él lo vio
en otra ciudad, lo vio en Valparaíso. ¿Cómo se explica eso? Son fenómenos que a veces ocurren y la verdad es que nos dejan como pensando en muchas cosas. Que este mundo en realidad es muy misterioso y ojalá en algún momento podamos resolver alguno de estos misterios. Ojalá en vida, no sé qué piensan ustedes. Qué buen relato dice aquí de Don Pedro, exactamente. Sí, es bien interesante ese fenómeno. También coloquialmente se le llama penar en vida. También he escuchado como ese término. Nos han enviado también algunos suscriptores historias de ese tipo para que revisen los directos anteriores por si no los han visto. Muchas gracias por haberme acompañado en este directo. Estén atentos a las actualizaciones, video o directo los lunes y los jueves o viernes, generalmente alrededor de las 8 de la tarde. Chao, que estén súper bien. Muchas gracias por estar el día de hoy conmigo.